Resolviendo nuestras dudas. Toma asiento y presta atención. Las integrantes somos Cristel Díaz, Heidi Vilca, Alexandra Temoche y Estefanía Viana. ¿Cómo y por qué las células dejan de crecer cuando entran en contacto unas con otras? Los contactos entre células pueden desencadenar un arresto del ciclo celular. ¿Esto qué quiere decir? Que las células también son capaces de sentir su propio entorno y responder a cambios en él. Por ejemplo, si una célula siente que está rodeada por otras, dejarán de dividirse. Es así como las células crecen cuando es necesario, pero van a parar cuando hayan logrado su cometido. Por ejemplo, las células llenan el hueco que fue creado por la herida, pero después van a dejar de dividirse cuando la herida haya sido cerrada. Un poco más a fondo de la inhibición por contacto vamos a hablar de una comparativa entre la célula normal y las células tumorales. Las células normales reciben señales para dividirse. Estas son un proceso que es altamente ordenado, en donde se va a dar la proliferación celular. Una vez que reciban la señal como de duplicarse, van a recibir una señal de inhibirse. ¿Esto qué quiere decir? Que la célula se vuelve inactiva y van a dejar de dividirse, porque están entrando en contacto unas con otras. La comparativa es en que en las células tumorales la proliferación celular se va a dar, pero nunca va a llegarle un estímulo para que la proliferación de la célula se vuelva inactiva, sino que la célula va a seguir proliferándose y esto va a hacer que se forme una especie de masa, lo cual conocemos como un tumor. Ya. La otra pregunta es, ¿por qué se da el envejecimiento o muerte celular? Bueno, existen tipos de muertes celulares, pero las más comunes son la apoptosis y la necrosis. Tenemos la apoptosis, que es una vía metabólica que conduce a la muerte celular, conocida también como muerte celular programada. Y tenemos a la necrosis, que ocurre de manera aguda por una forma no fisiológica mediante una agresión que causa lesión en una porción importante del tejido. En la imagen tenemos una célula sana, tenemos la necrosis, que se va a destruir se destruye de una manera desordenada, y la apoptosis se destruye de una manera ordenada, según la literatura. Siguiente, por favor. Tenemos, las células tienen estímulos, y una de esos estímulos vendría a ser el estrés metabólico y oxidativo, daños al ADN, la activación de receptores de muerte, la falta de efectores tróficos. Siguiente. La apoptosis tiene dos vías, una vía extrínseca y una vía intrínseca. La vía extrínseca está dado por las FAS, que estas se van a expresar en todas las células del cuerpo, pero se sobreexpresa por mutación o desregulación en algunas células que han sido infectadas por parásitos intracelulares y en células cancerosas. Y luego tenemos los ligandos FAS-L, que son moléculas que se van a expresar predominantemente en los linfocitos TSD8 y en las células natural killer, entre otras. Y luego tenemos al factor de necrosis tumoral, que se va a expresar en todas las células infectadas por microorganismos también intracelulares y en células cancerosas con mutaciones en sus genes que controlan su expresión. Tenemos el factor de necrosis tumoral, que es una citocina producida por macrófagos y células T en respuestas a una infección y a la activación inmune. Y por último tenemos la vía intrínseca, que se va a dar por las proteínas BCL2, APAF1 y PAX2. Tenemos la vía extrínseca, que se puede dar de dos maneras, que una es la inducción de apoptosis a través de las FAS, que básicamente estas van a interactuar, la proteína FAS va a interactuar con el ligando FAS, que esta va a promover la polimerización del receptor y la agregación de sus DD, que los DD vendrían a ser el dominio de muerte terminal. Y la llegada de esos DD es una señal para la activación de la molécula FAT, que es una proteína asociada con FAS con dominios de muerte. Una vez activada,
se va a asociar a las de D. Y luego tenemos FAT, que posee un dominio efector de la muerte, que son las D, y por medio del cual se activa las procaspasas 8 y está activa otras caspasas y DNAsas que va a llevar a la muerte celular. Y luego tenemos la inducción de apoptosis por el factor de necrosis tumoral R1, que va a tener una consecuencia dual, ya sea pro o antiapoptótica, dependiendo de las proteínas de señalización participantes. Esta se va a trimerizar cuando interacciona con el factor de necrosis tumoral, ocasionando la agresión de DD, que son los dominios de muerte terminal, a los cuales se asocia la molécula. Las TRAT que van a través de sus propias DD. Y estas TRAT lo que van a hacer se pueden asociar a las TRAF2 y a las RIP o a las FAT. Y una vez que se asocian, las FAT activa la vía de la apoptosis con la interacción del FAS o FAS-L. Y la asociación con TRAF2 y RIP conducen a la activación de factores de transcripción NF, KB y CHUM, cuyos efectos son antiapoptóticos. NF y KB es un regulador de la respuesta inflamatoria y participa en la síntesis de las citocinas del factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 1 beta, interleuquina 6 e interleuquina 8, y en la expresión de las quimiosinas y del ICAM. Siguiente, por favor. Y luego tenemos la vía intrínseca, que en una célula sana, la membrana interna de las mitocondrias expresa proteína BCL2 en su superficie y está unido a PAF1 y VAX, que son proteínas. El daño interno de las células ocasiona que a PAF1 se separe de las BCL2 y permitan el aplazamiento del VAC y su entrada a la mitocondria. Esto va a inducir un cambio en la estructura y propiedades de la membrana mitocondrial. La liberación del citocromo C, que interacciona con PAF1 y la oligomeriza, promoviendo su unión con la procaspasa 9. Y el complejo, el citocromo C con APAF1, caspasa 9 y ATP hacen, se les conoce como apoptosoma. Luego las procaspasas se autohidroliza y se van a activar. La activación de otras caspasas, como las caspasas 3, que se unen a la membrana de la mitocondria, alterando su estructura y aumentando su permeabilidad, propiciando liberación adicional de citocromo C y otros factores. Y las caspasas del final de la cascada funcionan como nucleasas o activan a nucleasas responsables de la degradación del ADN cromosomal. Bueno, ahora les voy a hablar sobre dos líneas celulares, de dónde provienen y para qué sirven. Primero les voy a hablar sobre la línea celular del epitelio de riñón canino Madin-Darby, MDSK. Fue originalmente aislada en 1958 a partir del riñón de un perro adulto, aparentemente normal, de raza Cocker Spaniel. Este cultivo celular es ampliamente utilizado para el aislamiento del virus de la influencia A, y gracias a esto es rutinariamente empleado en programas de vigilancia en salud pública, virología clínica y en laboratorios de investigación en todo el mundo, por servir como un sustrato para el cultivo del virus de influencia, mostrando una buena sensibilidad y permitiendo el crecimiento de un amplio rango de diferentes cepas del virus. Las células MDSK forman un epitelio polarizado cuando son cultivadas sobre un filtro poroso de membrana recubierto en un lado con colágeno y otros componentes de la lámina base.
Ahora les voy a hablar sobre la línea celular Vero. Las células Vero pertenecen a un linaje celular utilizado en cultivos celulares. El linaje Vero fue aislado a partir de las células epiteliales del riñón de un mono verde africano. El linaje de las células Vero es continuo y pueden replicarse a través de muchos ciclos de replicación sin envejecer y presenta un número anormal de cromosomas. Permite la producción de vacunas contra enfermedades virales. También se utiliza en estudios científicos de microbiología, biología celular y molecular. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los medios de cultivo celular. Aquí tenemos al Pantum 386, que es un medio de crecimiento celular listo para su uso. Como podemos ver en las imágenes derechas, se trata de un medio DMEM con una formulación modificada hacia el Pantum 386. ¿Qué células crecen en este medio de cultivo celular? Pues aquí este cultivo específico para el crecimiento de células epiteliales, como podemos ver en la imagen inferior. Los componentes de este medio de cultivo celular contienen proteínas plasmáticas, lípidos, colesterol, albúmina, factores de crecimiento, componentes procedentes de extractos de soja y proteínas transportadoras de hierro. Cabe resaltar de que también no requieren la adición de suero o factores de crecimiento, lo que esto va a llevar a que reduzca la probabilidad de contaminación del medio y permite una tasa de crecimiento estable bajo las condiciones definidas. El principal uso de estos medios de cultivo celulares, que son del Pantum 386, es que este cultivo in vitro de células epiteliales, también con ayuda de tecnología, pueden permitir el tratamiento de pacientes con lesiones en la piel. Con respecto al Pantum L24, que también es un medio de cultivo celular listo para su uso, pues también como vemos en la parte derecha, se trata de un medio obtenido por la formulación modificada del medio RPMI 1640 hacia el Pantum L24. En este medio de cultivo celular crecen las células, principalmente linfocitos, como podemos ver en la imagen inferior, y es un medio de cultivo específico. Con respecto a las componentes de este medio de cultivo celular, que es el Pantum L24, tenemos a las proteínas plasmáticas, lípidos purificados como albúmina sérica y colesterol. También se encuentran los factores de crecimiento específicos, componentes de extracto de soja y una proteína transportadora de hierro. También hay oligoelementos enriquecidos. En este caso no es necesario agregar el suero de factores de crecimiento y además contiene el fitohemaglutinina, que es el principal activador del ciclo celular en los linfocitos adultos. Con respecto al uso de este medio de cultivo celular, es que se estimula el crecimiento de los linfocitos con el uso de diferentes técnicas, y una de ellas es la fitohemaglutinina y sirven para realizar principalmente estudios. Gracias.